presencia. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor y pueden tomar sus asientos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Me gustaría si pueden poner ya el título: Tu victoria te provocará más sed. ¿Cuántos van a tener esa sed? Tu victoria te va a provocar sed. Me gustaría si se lo puede decir a la persona que tienes a tu derecha, a tu izquierda. Dile, es que tu victoria te ha provocado y te va a seguir provocando. Dígaselo así, te va a seguir provocando más sed. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a tomar esta palabra? Me gustaría si pueden abrir su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 26, lo vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4 y luego vamos a comenzar a leerlo a partir del 17 al 25, amén. Génesis 26, y dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora saltemos al versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por su nombre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Exec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac pozos. Mire cómo comenzamos. Comenzamos, ¿verdad?, con un relato de la palabra donde había hambruna. En este pasaje, ¿verdad?, lo iniciamos así. Si usted ve la historia, ¿verdad?, del mundo, no es la primera vez que se menciona la hambruna. No es la primera vez que hay hambre. Sí, hay varios ciclos, varios pasajes de la Biblia que habla que en la tierra hubo hambre. En el tiempo de Elías, en esta época, ¿verdad?, hay continentes, ¿verdad?, como el continente africano, hay otros continentes donde se pasa hambre, donde de repente usted ve niños desnutridos, donde ve usted niños, ¿verdad?, que no tienen que comer, que están muriendo. Hay muchas naciones en este caso.
Hay muchas naciones que están pasando y yo no sé, yo quiero como que usted se vaya como que no es solamente este momento, es que la Biblia nos enseña. Mire cómo la Biblia nos enseña, es nuestro mejor manual para sobrevivir, para vencer, para tener victoria. Eso hace la palabra. Yo creo que hoy, el pasaje de hoy es como que, recuerda lo que yo he hecho y lo que yo voy a hacer. Eso es lo que nos está hablando en este pasaje, porque comienza, es que en aquel tiempo, usted se fija en esta época. En esta época hay guerra, en esta época hay tsunami, en esta época, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Pero en otras épocas también hubo hambre, hubo sequía. Hasta hubo una mujer, ¿verdad?, que se iba a comer a un niño. ¿Recuerdan ese pasaje? Que su hijo se murió. No, vamos a comerlo. Hubo hambre, hay hambre. Y en los tiempos de Abraham también hubo esa hambre. Pero cuando llegamos a la época de Isaac, nos conseguimos la misma situación. Pero a mí me llamó la atención que este hombre quería como seguir los pasos de su padre. Él quería trasladarse, así como hizo Abraham, quería trasladarse a Egipto. Pero cuando usted lee allí la palabra, el Señor le dice, no vayas. Esta mañana yo estaba escuchando a un pastor y él contaba una anécdota. Él decía que él iba en su carro y de repente le escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo, no vayas a ese lugar. Era la calle que lo dirigía a su casa. Y él le dice, cuando venga la próxima esquina, cruza a mano derecha. Y él dice, pero ¿por qué yo voy a cruzar para mano derecha? Ese es el sitio más lejos. No, eso es cuestión de mi mente. Si yo sigo recto, yo voy a llegar más rápido a mi casa. Pero lo tremendo es que él no hizo caso a la voz que le decía, cruza, cruza. Él siguió porque era el camino más corto. Y dice, él cuenta que cuando él iba casi llegando a su casa, un camión casi lo mata, destrozó el carro por la parte de atrás. Y cuando él se baja y dice, pero ¿qué pasó? Aquel hombre ni siquiera tenía licencia para manejar, el del camión. No tenía seguro. Él dijo, hasta me tocó reparar mi carro. Y cuando yo llegué a mi casa todo tembloroso, todo asustado, el Espíritu Santo le dijo, la próxima vez me haces caso. Y mire, yo creo que qué tremendo que Isaac, el Señor le dijo, no vayas a Egipto, no sigas los pasos que hizo tu padre. Yo te voy a colocar, yo te voy a indicar la tierra a donde tú vas allí a ir. Pero en esa tierra había hambre. En esa tierra había sequía. En esa tierra no había nada. Pero mire, qué tremendo es cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor te diga, no cruces, no entres, no vayas, no entres. Le voy a contar algo que me pasó a mí también, porque a mí eso me sigue sorprendiendo. Porque yo no era cristiana, pero mire cómo el Señor nos sigue hablando y nos cuida. Las oraciones de mi padre estarían y mi abuela, yo me acuerdo que ella oraba mucho por nosotros. Vivía en Valencia, iba por una calle oscura, venía de trabajar y cruzo. Y en ese momento se me pega un hombre y me dice, dame la cartera. Y uno como venezolano que es, no te la doy. No. Y yo empecé a decir, no te doy nada. No te la voy a dar. Entonces aquel hombre me amenazó. Me dijo, si no me la das, mira lo que cargo. Cargaba, era como una navaja. Y yo le decía, yo empecé, ¿qué hago? ¿Para dónde asalto? Pero yo sentí una voz. A media cuadra había una lucecita.
Yo nunca me había percatado de ese sitio, pero ahí había una luz. Y yo le dije, cuando yo llegue a esa luz, yo te doy la cartera. Mire, y llevé media cuadra al ladrón. Cuando llegué allá, allá te la suelto, allá te la doy. Cuando yo llegué a ese lugar, eso era una iglesia cristiana. Y yo me metí. Claro, ahí está la luz. Miren lo que es tremendo el Señor, porque yo no lo conocía. Pero ahí estaba la luz. Algo me decía, tienes que cruzar y entrar en ese lugar. Cuando yo entré, me senté en las últimas sillas. Y el ladrón también. Él no se fue. Pero lo tremendo de esto es que el pastor que estaba predicando paró la predicación y así de frente de todo el mundo me dijo, ¿qué te pasa? Él me está persiguiendo. Así. Y el pastor se bajó. ¿Tú sabes lo que es que pare una predicación porque entró una persona que tú no conoces? Y él paró su predicación y me rodeó. Y yo no era cristiana. Y me acuerdo que mire cómo es la palabra de Dios sobre sus hijos. Eso nos va a perseguir. Mire, no importa que su hijo no esté aquí. La oración que tú hagas sí tiene efecto. Y yo me recuerdo que el pastor, déselo al Señor. Yo me recuerdo que él se baja, me rodea con los servidores de aquella iglesia, pero rodeó al ladrón. Y le dijo, dame acá lo que tú tienes. Y me llevó a mi casa, el pastor. Eso hace el Señor. Hay que obedecer su voz. Cuando el Señor te diga, no vayas, no entres, no vayas. Pero vamos a seguir la historia de Isaac. Dios le dio una palabra. No solo se fue a ese lugar que el Señor le estaba indicando, ve allí. Usted no va a leer en la palabra que él refutó, no le dijo allí hay hambre, ahí no va a haber nada de lo que yo siembre. No, él solo obedeció y vino la palabra. Miren lo importante que es obedecer. Dice el versículo 4, dice, agarré un trocito nada más que me gusta esta parte porque ahí fue donde vino la palabra. Multiplicaré tu descendencia. Mire lo importante que es obedecer. Mire cómo la palabra, no solo la bendición, no solo estaba llegando a Isaac, estaba llegando a su generación. Y dice allí, como las estrellas del cielo. Ahí estábamos nosotros. ¿Sí o no? ¿Están viendo? Y dice allí, y daré a tu descendencia toda esta tierra. Dios le había dado una promesa a Isaac, que si permanecía allí estaría con él, que le iba a bendecir, que le iba a multiplicar, que vendría la bendición a su descendencia. Pero mire qué tremendo es cuando el Señor confirma la palabra que le había dado a su padre. No se pierde. Cuando hay una palabra no se extravía. Cuando hay una palabra está vigente. Dígale, mi palabra para mi descendencia no ha caducado. ¿O caducó la suya? La mía no. No ha caducado. No tiene tiempo. Se ha de cumplir la palabra que Dios dio a tu descendencia. ¿Cuántos tienen palabra aquí para su descendencia? Amén. Y mire, Abraham, ¿verdad? Era la continuidad del pacto sobre Abraham a través de Isaac. Pero esto significaba algo. Esto significaba algo para Isaac. La fe, la confianza. Significaba, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Que a pesar de la incertidumbre, a pesar del lugar donde el Señor lo estaba llevando, él tenía que tener fe y obediencia. Fe y obediencia. Sin fe y sin obediencia no avanzamos. Usted puede estar hoy aquí, usted puede tener
ni saberse toda la Biblia. Yo he ido a sitios donde hay personas que me dicen, sí, pastora, yo me sé todo eso, ya yo leí todo eso. Pero hay desobediencia o no hay fe. Cuando se une la fe a la obediencia, eso es como una bomba atómica que revienta cualquier atadura, que revienta cualquier circunstancia, porque usted le está diciendo al Señor, yo te creo y voy a obedecerte. Yo te creo y voy a ir porque sé que tú me vas a bendecir. Mire lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Hay muchos que dicen, el hombre que yo más admiro es Pablo, pero mire lo que dice Pablo: estoy preparado para estar en la abundancia o en el hambre. Él decía eso, estoy preparado. Nada me va a tumbar, nada va a hacer que yo retroceda, porque estaba preparado para estar en la abundancia y para estar donde había la escasez. Eso le pasó a Isaac. Isaac estaba preparado para ir a esa tierra porque tenía una palabra. Y disfrutar, mire, tenemos que aprender a disfrutar de los buenos tiempos. Amén. Disfrute. Porque cuando no los vengan, usted también va a disfrutar. ¿Tampoco? Créalo. No deje que nada le robe el gozo. No deje que ninguna circunstancia venga a robarte el gozo que te ha dado el Señor. Diga como este hombre, estoy preparado para vivir en la abundancia. Estoy preparado para vivir donde no hay nada. Porque sé que mi Señor suplirá. Porque sé que el Señor estará. Porque sé que el Señor me ha de dar. Cuán difícil es cuando en el camino tu voluntad, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Cuando yo decido cuál es el camino que debo andar, será más difícil. Aquí, ¿verdad? Dice, de repente usted ha escuchado esa voz, esa palabra que te dice, yo aquí te llamé. Yo aquí te llamé. Yo te llamé a esta tierra. Yo no te hice europeo. Yo no te hice un extranjero. Yo te hice aquí en esta tierra. Aquí en Venezuela. Para amar esta tierra. Aquí el Señor nos va a bendecir. Aquí el Señor, aquí va a estar la multiplicación. Aquí va a estar el crecimiento. Pero cuán difícil va a ser si tú no comprendes a qué te ha llamado el Señor. ¿Dónde está tu llamado? A Isaac le dijo, no vayas. Hoy le pregunto, ¿usted está confundido? ¿Será que hay confusión? ¿Hay una batalla aquí en tu corazón? Porque estás colocando tus ojos en la sequía, en lo que no ve. Mire, el próximo, yo le puse punto. Póngale ahí punto 2. Vamos por el punto 2. Aunque este no es el desenlace, está en la introducción. Abundancia a pesar del hambre. Así le puse a esto. Abundancia a pesar del hambre. Dígale que tal abundancia. Pero dígalo con fuerza, créalo. Abundancia a pesar del hambre. Le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes en estas temporadas no han visto milagros sobrenaturales de abundancia? ¿No han visto todavía milagros de provisión? Pues levante su mano. Dígaselo al Señor. Yo lo he visto, Señor.
Yo he visto, Señor, la abundancia, Señor, en medio del hambre. Señor, no ha escaseado la harina, no ha escaseado el aceite, Señor. Hoy, Señor, mire lo que dice el versículo 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Dios. Y dice el 13, el varón se enriqueció y fue tan próspero que los hombres de aquella tierra empezaron, a tenerle envidia. Así habrá prosperado. Así habrá prosperado. Yo digo que en esta temporada somos luz para el mundo. Yo hoy venía hablando con mi esposo y yo decía, qué hermoso es el Señor. Porque creo que yo no le estoy hablando de que usted va a ser millonario, va a enriquecerse, le va a salir los dólares por la nariz. No, yo no estoy hablando de eso. La provisión correcta va a estar allí. No nos va a faltar. Muchas veces yo no he tenido tal vez en mi cartera y me llega la provisión. Y yo digo, gracias, porque lo hiciste tú. No he tenido que pedir, Señor. He tenido, Señor, que esperar es en tu voluntad. Y eso es lo que le quiero enseñar. No le estoy hablando de enriquecerse. Le estoy hablando de que arriba vendrá el pan del cielo. De allí viene. En medio de la sequía. Mire, ¿usted se imagina cómo habrá hecho Isaac cuando veía esa tierra? ¿Usted se imagina que fuera usted Isaac y diga, ay Dios, pero esto está bien duro? ¿Y cómo voy a sembrar? Aquí no da nada, pero tú no estás viendo a los filisteos como están pasando hambre. ¿Qué voy a sembrar? ¿Saben cuál es nuestro problema? Que vivimos quejándonos. Tenemos harina, nos quejamos. No nos gusta la harina. Es que me hace daño, yo quiero otra cosa, soy fitness. Es que yo quiero pero dele gracias al Señor por la provisión. Dios sabe lo que mejor a ti te conviene. Lo que Él te ha mandado es lo que a ti te conviene. Isaac se quedó en Gerar. Y Jehová lo bendijo, sembró y cosechó al 100 por 1. Isaac, ¿verdad? Yo me imagino a Isaac tomando la semillita y mirando la tierra y para allá no hay nada, para acá no hay nada. Pero tú, Señor, me lo prometiste y tú lo harás. Y sembraba la primera semilla. Señor, tú lo prometiste y tú lo harás, Señor. Tú prometiste, Señor, que tú guardarías de mí. Señor, tu palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me ha de faltar. Nada me ha de faltar. Cada semilla que usted siembra, créala. Coséchela con fe. Siémbrela con fe. Tal vez vas a tener, ¿verdad?, que a tomar la escardilla. ¿Se llama escardilla, muchachos? ¿Sí? Con lo que abro hueco. Y allí voy a poner, ¿no? El pico, me están corrigiendo, perdón. Agarro el pico, abro el hueco, coloco la semilla, pero yo espero de allí un árbol. Yo espero de allí, ¿verdad?, que crezca. Yo espero de allí la bendición del Señor. Y eso es lo que pasaba con ese hombre. Mire el otro punto. No hemos llegado todavía. Yo les aviso cuando lleguemos. Lucha y persiste. Lucha y persiste. Diga, lucharé y voy a persistir. ¿Qué dice el versículo 17? Dice que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. El 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado. Su padre había abierto, ¿verdad?, unos pozos. En aquel tiempo, el tener un pozo de agua era vital. ¿Cómo iba usted a sostener toda una familia
Si estaban en el desierto, ¿cómo iba usted a sostener, verdad, lo que usted sembraba? Necesitaban del agua, es el líquido vital. Sin agua, yo estaba revisando, ¿verdad? Y yo digo, qué tremendo es cuando usted, no sé cuántos conocen, ¿verdad?, el estado de Barinas. En Barinas hay muchos ríos y hay una zona donde ellos no les llega agua por tubería. Ellos tienen que abrir pozos. Hasta 15 metros abren. Es la profundidad. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Cuando ya llegan al final, hay un agua cristalina. Mire, es dulce. No es como el agua que aquí conocemos. No, es dulce. Es algo muy puro. Y ellos, esa población se sostiene de esos pozos. Hacia el sur de Israel no habían ríos ni lagos. La gente dependía completamente de estos pozos. Mire, en la antigüedad, tener un pozo significaba como que usted tiene una herencia. Cuando se abría un pozo, también significaba que era el lugar de reunión. Ahí se reunían la gente. Las comadres, los pastores, todos se reunían allí para echar sus cuentos. ¿Dónde conoció Isaac a su esposa? En un pozo. Fue a un pozo. Y yo me imagino que cuando estaban allí reunidos en esos pozos, tal vez hablaban, ¿verdad?, del Dios de Abraham, de las promesas. Y tal vez decían, aquí hubo un anciano que era estéril. Un anciano que Dios le prometió descendencia y tuvo un hijo. Las historias se iban pasando de generación en generación cuando había esas reuniones. ¿Qué hace uno cuando le dice a la familia, vamos a reunirnos, vamos a compartir? Uno empieza a echar todo, vamos a ponernos al día, dice uno. Vamos a ponernos al día. ¿Sí o no? Vamos a ponernos, ¿qué le pasó a la prima? ¿Y qué le pasó a mi tía? Y usted ahí se pone. Yo me imagino que así eran los pozos. Era el sitio donde la gente se ponía al día con lo que estaba pasando en la región. Pero, ¿qué pasa cuando un pozo es contaminado? Cuando un pozo deja de ser apto para el consumo. Cuando en la antigüedad, cuando querían detener a una población, a un rey, lo primero que pensaban era envenenar los pozos de agua. Porque si se envenenaban, ya tenían como que la guerra ganada. Porque todo el que tomara de esa agua iba a caer, iba a morir. Así que esa era una de las estrategias que se usaba antes en la antigüedad para ganar. Porque ellos se metían en sus fortificaciones. Pero ¿cómo era la manera? Ellos no iban a salir. Pero si le envenenaban el agua, tenían que salir a buscar el agua. ¿Saben que así es el enemigo? Miren lo que hizo Isaac. Isaac dijo, los pozos que mi padre, la herencia que él me había dejado, lo habían tapado, los habían sellado. Y él dijo, yo los voy a volver a abrir. ¿Cuántas bendiciones el Señor te ha dado? Y el enemigo ha colocado tierra sobre ese pozo. El pozo que vertía agua viva, ha sido tapado, ha sido contaminado. Es una de las estrategias que hace Satanás para detenernos. Si él sabe que de esa agua que tú tomas, si él la contamina, tú vas a morir espiritualmente. Porque al tomar de esa agua vendrá la contaminación, no solo a ti y a tu familia. Todos tomaban del mismo pozo. Y cuando ese pozo se envenena, no solo entra a ti, ¿verdad?, el pecado, es que llega a tu familia. Esa es la estrategia del Satanás. Les pregunto, hoy en día, ¿cuántas células se han cerrado? En esta temporada, ¿cuántos levántame la mano, cuántos están pensando cerrar su célula? Yo los iba a grabar para ¿cuántos están pensando
encerrar una célula. ¿Sabe usted que ese es el pozo? El pozo donde van las personas a tomar agua de vida. Pero si ese pozo se cierra, si ese pozo entra en contaminación, ¿qué pasará con los que iban a beber allí? Morirán. Morirán espiritualmente. Mire lo que pasó en Jeremías capítulo 2 versículos 13. Dice, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y fuentes de agua viva. El Señor le decía, yo soy fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si usted presenta un pozo, una cisterna es donde se acumula allí el agua para beber. ¿Qué pasa si está roto? Se pierde el agua. Si cerramos la célula, si dejamos, ¿verdad?, de levantar el altar en nuestra casa, entra la sequedad a tu hogar. ¿Cuántos comienzan en enero y dicen como los que van a hacer dieta? Señor, te lo prometo, hoy es 1 de enero. Hoy comienzo ese tabernáculo en mi casa. Así que los muchachos todos se sientan. A mitad de enero ya lo dejaste de hacer. Ya ni te acuerdas. Ya a mitad de año no tienes tiempo. Pero comenzamos con las promesas, con el papelito. Señor, yo te prometo que voy a ayunar, que voy a orar, que me voy a sentar con mis hijos, que les voy a enseñar la palabra. Pero el pozo se secó. El pozo está cerrado, está contaminado. Yo a veces pienso en los jóvenes y yo digo, qué tremendo es la lucha. Porque nosotros los adultos que tenemos la palabra, estoy hablando con los que tienen la palabra, llegamos a nuestros hogares con quejas. ¿Y estás viendo cómo está la situación? ¿Estás viendo que yo no voy a poder seguir pagándote donde tú estás estudiando? Y lo traemos después a la iglesia. Y después le hablamos de que hay un Dios vivo. Y después hablamos de que hay un Dios que todo lo puede. Pero tú le dices a Él, hoy comes, mañana no sé. ¿Sí o no? Hoy tienes, mañana no sé cómo vamos a hacer, hijo. Vamos a tener que escapar de aquí. Pozos contaminados, pozos cerrados. Mire en Génesis 37, 24, anótelo y después lo lee. ¿A dónde arrojaron a José? El proceso de José comenzó cuando lo arrojaron a un pozo seco. Allí comenzó un proceso. Sus propios hermanos lo arrojaron a ese pozo seco. La Biblia sí me habla de pozos secos, pozos contaminados. Mire, si retomamos lo que estábamos hablando ahorita de Isaac, Isaac se determinó a abrir los pozos que su padre le había dado. Y el primero que usted se consigue allí en Génesis 26 se llamaba Exec. Fue el primero que llegaron y dijeron, vamos a abrir este pozo. Pero qué tremendo que cuando él estaba abriendo el pozo, vino la contienda, vino el pleito. Porque los moradores de aquel lugar empezaron a reclamar ese pozo. ¿Cuántas veces de repente Dios te ha dado una bendición y ya estamos, gloria a Dios, ya me la dio? Y llega otro y te la quita. Te quitó el pozo. Te quitó donde fluía el agua. ¿Y cómo quedas tú? Pero tú me lo prometiste, Señor. ¿Por qué me lo quitan? ¿Por qué me lo roban? ¿Qué hizo Isaac? Isaac no se quedó simplemente en ese pozo. Isaac dijo, este me lo quitaron, aquí hubo contienda, voy a seguir. Y dice allí, ¿verdad?, que abrió un segundo pozo. El pozo se llamaba Signa. Y eso significaba oposición. Ay, si fuera usted diría, pero otro más. Otra vez. Voy a perder otra vez.
¿A cuánto no le pasa eso? Otra vez voy a perder. Señor, voy a perder otra oveja. Señor, voy a perder el trabajo otra vez. Si yo te lo pedí, Señor. Dice allí, ¿verdad? Que signa significa oposición. Otro hubiera dicho, hasta aquí. No. Sí, tú me diste una palabra, pero hay demasiada oposición, hay demasiada guerra. Yo mejor me retiro de ese lugar. Pero dice que este hombre no se dio por vencido, porque él abrió un tercer pozo. Él luchó y dijo, yo voy a abrir, yo voy a seguir. Y dice que abrió un pozo que lo llamó Rehobot, que significa lugar amplio, lugar, ¿verdad?, espacioso. El Señor lo llevó. Este es. Tuviste oposición, tuviste contienda, pero este es el pozo. Él te va a guiar, Él te va a seguir guiando. ¿Ustedes no han visto esos juegos que cuando se levantan por internet? Que se levantan los muñequitos y que hace la figurita. Aquí viene el que me hace oposición. Yo me voy por aquí, ¿cierto? Que uno lo guía. Y yo me voy por aquí, ¿sí o no? Y uno empieza a manejar y dice, si yo agarro esto, voy a agarrar puntos, ¿cierto? Yo me imagino así, este no es, pero en mí no va a haber, ¿verdad?, un desacuerdo con Dios. Esto no era, pero yo confiaré en la palabra. Dios prueba nuestro corazón. Y eso es lo que pasa. Mire cómo es tan tremendo el Señor. Este no es. Ahí no está la bendición. Este será. Ahí no está la bendición. Está en Rehobot, un lugar ancho. Mire, me gusta lo que dice Isaías 54, dice, ensancha el sitio de tu tienda, ensánchalo, porque la bendición será mayor. No te quedes con los otros pozos, no te quedes allí. Dile, yo voy a avanzar, hay algo mejor para mí, Señor. Tú lo prometiste y tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Señor, yo avanzo. Tal vez las cosas no han resultado como tú las esperabas, pero déjeme decirle que aún te esperan nuevos pozos donde tendrás que batallarlo. No te los van a regalar, no va a ser fácil. Hoy le digo esta palabra, las circunstancias muchas veces se convierten en el ancla que impide que te muevas por las corrientes. Él va a buscarte para fijarte en su presencia. Eso me habló el Señor esta semana. Porque a veces yo misma lucho con las circunstancias. Pero el Señor me lo dijo esta semana 2 veces. Ese es el ancla que tengo para que me busques. Ese es el ancla que tengo para que vivas arrodillada. Ese es el ancla que el Señor te está dando. No te quejes de la circunstancia. No te entristezcas de la circunstancia. Es tu ancla. ¿Sí o no? Cuando tenemos circunstancias, ¿no ves que vivimos orando? Vivimos buscando las respuestas del Señor. Ese es tu ancla. Ese es tu ancla para seguir adorando. Ese es tu ancla. No veas que estás, como siempre decimos, estamos batallando con Satanás. No. Señor está orillándote para que sigas buscando. Hay personas, mire, que simplemente con dejar de comer se vuelven flacas. Pero otros no. Otros tenemos que hacer ejercicio, batallar, levantarnos temprano. Yo a veces digo, wow, ¿cómo esta persona lo hizo tan rápido? Tal vez hay gente a tu alrededor que simplemente hizo una oración y ¡guau! Cayó lluvia. Pero a ti te tocó doblar rodillas todos los días. Y por eso le vamos a dar gracias a Dios. Ahora sí, vamos para los puntos. ¿Estás listo para luchar, para abrir pozos que el enemigo ha tapado? Solamente le voy a dar 3. 3 pozos que debes constantemente abrirlos, porque Satanás los tapa.
Satanás trata de que tú no los veas. Y el primer pozo se llama el pozo de la dependencia. Así le vamos a llamar a este pozo. Imagínese que usted agarró su instrumento y vamos a abrir un pozo. Cuando se va a abrir un pozo, usted tiene que tener fuerza, porque debes romper esa tierra, porque tienes que llegar a la profundidad. En la profundidad está el agua, no está encimita. Es como le dije yo, a donde yo lo vi, 15 metros tuvieron que cavar para llegar al agua. El pozo, hasta más, dice el hermano, el pozo de la dependencia. Depender de Dios significa reconocer que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Jesús mismo nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, oiga bien, nada vas a poder hacer. Nada vas a poder. La dependencia de Dios trae paz y seguridad. La dependencia a Dios trae paz y seguridad. Cuando usted está intranquilo, cuando usted esté angustiado, usted no depende de Dios. Usted está dependiendo de sus circunstancias. Usted está dependiendo de si llueve o hace sol. Pero cuando yo dependo de Dios, no importa lo que está a mi alrededor, voy a alcanzar la paz. Voy a alcanzar la seguridad. Esa ansiedad, ese miedo que muchas veces son reemplazados por tu falta, ¿verdad?, de confianza al Señor, porque no hay profundidad. La falta de dependencia es porque no hay profundidad. Quieres cavar hasta 1 metro. No, es que ya estoy cansada. Tienes que ir más allá. La dependencia de Dios es como cuando un niño confía plenamente en su padre, pero al mismo tiempo sigue las instrucciones y camina. Eso es depender. Yo puedo decir que yo dependo de mi padre, pero la dependencia es que yo acate sus instrucciones y que yo camine en el camino que Él me está indicando. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas. Busca el reino. Ahí está la solución. Busca el reino. Al vivir de esta manera dependiente de Dios, Él proveerá nuestras necesidades y nos dará las herramientas necesarias. En la Biblia me gusta mucho el ejemplo de Elías. Elías llega, ¿verdad?, y dice: no va a llover, va a haber sequía. ¿Y qué le dice el Señor? Dice allí, ¿verdad?, que el Señor le dice: escóndete en el arroyo de Kerit, en un arroyo. Ahí no dice que le dijo de una vez todo el plan. Le dijo: ve al arroyo. Léalo para que usted vea. El Señor no le dijo lo que iba a hacer, solo dijo: ve, escóndete. Pero dice la palabra que cuando él estaba allí, el Señor empezó a mandar cuervos que le mandaban pan y le mandaban carne. El Señor no te va a dejar en la sequía. El Señor no nos va a dejar. Y dice allí que le mandaba el pan en la mañana y en la tarde, le mandaba doble provisión. Y tenía agua fresca. Y él daba gracias a Dios. Daremos gracias a Dios por la provisión. El otro pozo que deberías abrir, el otro pozo que Satanás trata, ¿verdad?, de que se tape, es el pozo de la adoración. La adoración es una de las expresiones más profundas de la relación entre Dios y el ser humano. Pero la adoración no se trata simplemente de que tú cantes. Para nosotros, cuando nos hablan de adoración, enseguida lo asociamos con cantar. O de repente usted lo asocia con un ritual, con levantar las manos. Pero eso no es adoración.
La adoración implica una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Eso es adoración. Va más allá del concepto que tú has tenido sobre adoración. Porque yo puedo cantar y puedo estar en pecado. Pero la verdadera adoración implica sumisión a su voluntad. Eso es adorar al Dios vivo. Ese es el otro pozo, que no dejes que Satanás te lo tape. Dice Lucas 10, 38, dice 10, 38, 42. Ahí tenemos el ejemplo de María. María fue y se postró a los pies del Señor. Eso se llama adoración. Eso es adorar al Señor, sin importar lo que estaba pasando. Dice la Biblia, ella eligió lo mejor. Ella eligió adorarme. Ella eligió escucharme. Ella eligió, ¿verdad?, lo mejor, mientras su hermana estaba afanada. Mientras su hermana miraba que las cosas no estaban hechas, María eligió lo mejor, adorar al Señor. Cuando usted sale de su casa, los viernes tenemos culto de oración. Los domingos, usted está eligiendo adorar al Señor. Usted está eligiendo la mejor porción. Porque otros, si usted ve a sus vecinos, ¿qué te dicen? Hoy domingo es día de descanso. Hoy domingo es para dormir, para ver película. Usted está aquí. Usted eligió la mejor porción. Usted eligió adorar al Señor. Y el último pozo, este es el que más me gusta. Le puse el pozo de los sedientos. Porque este pozo no es para cualquiera. Este pozo es para el que tiene sed. Usted nunca ha llegado a su casa con mucha sed. ¿Y qué es lo primero? Corre donde está la nevera. Y algunos agarran el vaso, otros no. Eso es una lucha en muchas casas. Y agarran la jarra. Vámonos por lo que agarran la jarra, porque es más sabroso. Y mire, usted empieza, hay que saciar esta sed. Pero le pregunto, ¿a la media hora no tienes otra vez sed? ¿Y qué haces otra vez? La jarra. Es una constante que tenemos, y con estos calores más. Qué tremendo es que este pozo es para los sedientos. Este pozo de verdad que no es para cualquiera. Si usted no tiene sed, usted no me va a entender hoy. No te va a dar nada, vas a salir igualito. Pero este pozo es para los sedientos. Juan 7, del 37 al 39 dice, en los últimos días y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando el Señor dijo estas palabras, estaba en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y saben cuándo se paró el Señor a decir esto? Cuando Él vio a los sacerdotes. Había como un ritual y iban y tomaban agua, tomaban vino y la esparcían en el altar. Pero en ese momento, cuando estaban tomando el agua y el vino, Jesús se paró y dijo, yo soy el agua de vida. Si tomas de mí, correrán ríos de agua viva. Por eso es que este pozo es para los sedientos. Por eso es que este pozo no es para cualquiera. Porque este pozo es para los que queremos creer. Este pozo es para los que decimos, quiero que corra ríos de agua viva. Quiero que venga el agua viva. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a declarar esta agua de vida sobre nuestras vidas. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo?
¿Cuántos tienen sed del Dios que sana, que libera, que sostiene? Estos son 3 pozos. Dígale, yo no voy a permitir que Satanás robe los pozos. Yo no voy a permitir que Satanás envenene esos pozos. ¿Qué quiere el Señor? Que usted baje hoy los brazos, que usted se cierre la boca, que usted mire a todo el mundo. El Señor quiere que usted le adore, que le adoremos en espíritu y en verdad. Que hoy usted levante, mire, dígale al Señor, Señor, quita de mí todo peso, quita de mí, Señor, todos sueños, Señor, toda frustración, todo lamento, Señor. Dígale, yo quiero beber del agua de vida, Señor. Levante su mano y empiece a decirle, yo quiero